Bueno, qué alegría estar con Natalie acá compartiendo este espacio que venimos haciendo, eh, alimentando la conversación, un bien común tan preciado para la humanidad, para la educación, para muchas cosas. Y después de la pandemia surge esa necesidad de volver otra vez a actualizarnos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo digerimos todo este momento histórico también que ha sido muy movido interiormente. Entonces, por eso, como parte de mi ejercicio como educador y como investigador, pues me han nacido empezar a crear estos diálogos sobre nosotros mismos, sobre la educación y sobre el futuro. Le llamamos a esta serie la Universidad del Futuro, pensando el futuro no como algo que está por allá lejano, sino como algo que está en nuestros corazones latiendo como anhelo profundo, que está como la semilla que estamos cuidando. Ese es el futuro, algo que está abierto a la probabilidad de crecer y que ya está acá, no está por allá. Entonces, por eso le llamamos Universidad del Futuro, como un experimento de conversación y de co-creación, que es el que quiero a futuro, como empezar a mirar cómo podría ser una especie de piloto a nivel de América Latina de una educación descentralizada que tenga una diversidad de experiencias, de iniciativas, de personas, de maestros y de estudiantes. Y pues para hacer esa universidad, pues hay que empezar a conversar, hay que mirar a ver, porque pues hay proyectos muy lindos con los que hemos compartido como momentos de la vida. Entonces yo lo que estaba haciendo es como volver a tejer esos encuentros para mirar a ver qué se nos puede ocurrir como universidad del futuro, sabiendo que la educación está en crisis, la educación universitaria, la educación escolarizada, el modelo como institución pues ya eh, requiere como un rediseño y una nueva imaginación, incluso después de la pandemia, con más ganas salimos más como a, claro, a recoger lo que estábamos haciendo, pero no podíamos continuar haciendo lo mismo. Entonces, este es fruto de esa experiencia que nos llevó. Entonces, por eso, Natalie, pues te estoy invitando para que también nos volvamos a actualizar. Nosotros nos encontramos en algunos procesos acá en Bogotá alrededor de las agriculturas urbanas y el activismo y los barrios y todo este cuento que también ha sido parte de la formación mía como persona, Sembrando Barrio con Dayana Mutis, Catalina Villamizar, con Paola Puerto también acá en el Parque Armenia, también ya conversamos en otro de los episodios anteriores. Entonces ha sido muy bonito como volver a tejer esas redes, no solo acá en Bogotá, sino que pues yo vengo de Manizales, también he pasado por otros espacios creativos muy importantes que he invitado a mis maestros. Entonces, Natalie, te invito como a esa, a ese primer momento, como a que nos cuentes un poquito de cómo han sido también tus aprendizajes en la vida, ¿cierto? Y cómo ha sido tu escuela, porque pues uno se forma en muchos ambientes, lugares, maestros, personas, viajes, y me gustaría escuchar esa historia antes de llegar a entrar a hablar de los procesos pues de agroecología y de los procesos que tú estás desarrollando en Mocoa Putumayo con mujeres y con comunidades, que también me interesaría mucho también que en este episodio podamos hablar de ellos y podamos también como ir creando como esa conversación. Entonces te invito a esa primer autobiografía pedagógica tuya, ¿cómo ha sido? Bueno, tenemos tiempo, ¿no? Entonces, yo empezaría hablando pues de eso que lo inspira a uno cuando uno es chiquito, chiquita. Y, y tengo la fortuna de tener mi padre que es de esos ingenieros agrónomos que le apostaron en los 70 ya a los cultivos orgánicos, a no caer en la agroindustria que pues desafortunadamente cayó eh, deliberadamente este país, pero recuerdo mucho digamos, esas idas a los pueblos con los campesinos, con las campesinas. Mi papá me llevaba como casi en la mochila y mi mamá siempre ahí acompañando. Entonces recorrí bastantes partes del país, siempre viendo esa disposición de escucha y de cuidado de la vida más allá pues, del técnico que viene a decirle al campesino qué hacer, ¿no? Y eso a mí, después, ahora viéndome, pues digo, me marcó muchísimo porque
porque luego ya cuando uno debe decidir qué estudiar y demás, ¿no? Entra en ese universo. Yo quería estudiar y pues estudié ciencia política, ¿no? Entonces yo, como muchos de los que deciden estudiar esa carrera, decíamos, no, hay que hacer algo por este país porque no podemos seguir así, bueno, como que esa misma motivación sincera de cuando uno es joven, que se manifiesta hoy en día también es muy bonito, ¿no? Porque es sincera. Y por supuesto, bueno, ahí es donde entro a estudiar ciencia política y gobierno en la Universidad del Rosario. En la Universidad del Rosario porque mi mamá digamos que insistió mucho en que fuera ahí y mi papá es más de la Nacional, es de allá, de hecho, entonces hubo también ahí esos polos que parecían opuestos, pero que al final me permitieron tejer un montón de cosas con lo que iba a comenzar a hacer el Rosario, porque yo soy la primera politóloga de la universidad. Eso fue hace más de 20 años. Es una facultad de joven, ¿no? No tiene más de 20 años y tuvimos la fortuna de ser 6, de tener personalizada esa transmisión con gente muy chévere de Argentina. Bueno, tuve profesores maravillosos y profesoras y también gente que ya estaba metida muy en el gobierno y que sin duda se volvieron también esos referentes de lo que uno puede y no puede hacer en política. Y entonces, lo primero que me pasa a mí en una universidad privada como esa, que es conservadora y que es bastante centralizada, es que me faltaba todo ese mundo social porque era una escuela de gobierno, ¿sí? Era como si nos reclutáramos, así como hay una escuela de diplomados de hacer carrera diplomática, bueno, así la concibieron allí, ¿sabes? Y así, entonces nos sentíamos un poco así como reclutados. Pero todo ese aspecto social y la política con la gente, no había forma, no había ese contacto, ¿no? Pero sí, entonces durante toda la carrera a mí eso siempre me, me ayudó a ser un poco revolucionaria dentro de un escenario así que es tan conservador. Y pues, como te digo, fui la primera politóloga, entonces me quieren mucho igual porque abrí muchos caminos que no se iban a imaginar que se podían abrir en la política, ¿no? Como se está concibiendo. Y entonces, bueno, hemos hecho allí, hemos integrado todo lo que es el tema de la ecología, de la política para la vida, ya siendo profesora, porque también decidí dedicarme no a la política representativa, pues, sino a la política que pasa por la investigación con impacto social, que trabaja con la gente y entiende los contextos y es desde esa mirada respetuosa, ¿no? Y eso pues también ha sido un aprendizaje para ese centro educativo porque no estamos acostumbrados a estar en territorio, ¿no? A entender los procesos, sino a mirarlos desde afuera a distancia. Y, y entonces hice como un salto hacia lo que ahora hago como docente investigadora, pero esa fue como el primer impulso. Cuando yo decido, pues cuando me gradúo y decido dedicarme a la investigación, entonces fui la primera también joven investigadora de la facultad que financia la universidad para irse a hacer su maestría en Francia. Y allí yo definitivamente decidí meterme de lleno pues Francia es una de las cunas de la sociología y entré directamente a hacer estos estudios de posgrado en las sociedades latinoamericanas. Y para mí me iba a ir 2 años y duré 10 años en Francia. Eh, y entonces ahí vienen como todos esos regalos que uno no se espera. Yo me llamo Nathalie por la canción de Nathalie, la canción francesa, porque mi mamá estaba enamorada de su profesor francés en el colegio. Y yo, siendo mamá, hoy y yo lo digo siempre, estoy convencida que nosotras las madres damos una línea
muy sutil, pero profunda al mismo tiempo, de lo que terminan los hijos haciendo, ¿no? Claro. O estando. Y así fue. Entonces, duré 10 años y allí tuve la fortuna de conocer pues muchísima gente, pero también de activar otra energía que había empezado desde los 14 años, y esto es de ejercicio que hoy lo llamo eh, prácticas de bienestar, ¿no? Como, y la política para la vida no puede eh, pensarse solo desde el intelecto, sino que debe ser compasiva y debe ser consciente y debe, ¿cierto? Debe saber qué es eso, debe propender por ese cuidado, ¿no? Y entonces, desde el tai chi, desde el yoga, desde el reiki, desde todas las prácticas que llegaron así como regalos de Navidad en Francia, desde la medicina china, bueno, tuve muchísimos maestros allí y hicieron que mi vida en ese momento, cuando uno tiene, no sé, ya casi 30 años, ¿cierto? Eh, sintiera que, ¿por qué estudié ciencia política? O sea, ¿qué me pasa? ¿Sí? Si todo esto que es movilizar la energía y, ¿no? y sentir que efectivamente eh, estamos aquí es para cuidarnos de esta manera, me equivoqué, ¿no? Tiré a la basura 5 años y la maestría, bueno, en fin. Y mi maestra de yoga, que es japonesa, me decía, pues me dijo de una vez, tienes que ser maestra aquí. Y entonces duré muchos años siendo maestra de yoga, pero sin duda porque mi primer maestro es Salvador y es colombiano. El yoga que yo siempre he hecho es un yoga que se llama Karma Yoga, que es el yoga del servicio. Mm, Entonces, lo que comencé a hacer en Francia, que no pasaba mucho, era que el acompañamiento desde ese yoga terapéutico era dedicado a, por ejemplo, a las madres gestantes, a los adultos mayores, a los niños que estaban en orfelinatos, en internados, ¿sabes? Y yo me dediqué entonces también acompañé a enfermos de cáncer en el hospital, a eso, ¿no? A generar ese acompañamiento que generaba bienestar y así duré durante esos 10 años hasta que llegué a un punto en que dije, bueno, uno no es que deje botado todo eso en lo que ujú, invirtió energía, y sino llega ese llamado, ¿no? A decirte, bueno, ¿cómo haces el puente? Ya es hora, ¿sí? Ya fuiste a los dos mundos, volviste y ahora, ¿cómo lo integras, lo instalas, lo ujú. materializas? Y creo que allí, en ese momento, eh, siendo también, pues ya, digamos, en todo ese recorrido de profe de yoga, comencé mi doctorado en sociología en la universidad, en el UHS de París, más para seguirme quedando en realidad que para otra cosa, porque eso también pasó un montón, ¿no? Eh, pero bueno, no importa, todo bien. Eso hace que en el 2013, eh, después de haber encontrado mi compañero espiritual, que es un franco-alemán que se llama Carl Otto, en una clase de yoga. Bueno, él y yo en el 2013 tuvimos el gran regalo de recibir a Ananda, a nuestra hija, que hoy tiene 9 años. Y digamos que los peques cuando llegan a la vida de uno es definitivamente, por supuesto, un regalo, pero es un polo a tierra y es inmediatamente como ese camino que se abre claro y contundente, y en donde lo que debes hacer como madre es, con mucho respeto y mucha devoción, escucharlo, ¿no? Verlo, tal cual como te lo muestra ese peque, en mi caso mi hija. Y a mí, 8 meses después de que nació Ananda en Francia, yo dije, no, ya está, yo necesito volver al país, la tierra me llama, la madre me llama, mi hija tiene que estar en un país, es decir, ya había cerrado también el ciclo en Francia y ya me movían a ir a otras cosas, ¿no? Precisamente hacer un doctorado a distancia sin estar en el territorio no tenía sentido para mí. Entonces volví en el 2014
con la familia y llegamos a Bogotá después de no estar 10 años y pues qué caos, ¿no? Bogotá, muy Claro. exigente. Y allí me vengo con toda esa agenda que hoy en día aún existe, la agenda de investigación de acción política para el bienestar, y es allí donde comienzo a conocerme con personas como tú, ¿ves? Como que los mandalas humanos que hacíamos en el espacio público, yo vi que justo yo llego unos días antes del paro agrario. Mm. Y entonces cuando en la Plaza de Bolívar se reúnen, yo caigo, no me importa, no conozco a nadie, porque todas esas dinámicas se hacían también, las hacíamos también en Francia con el parche de allá. Y entonces yo dije, no, qué maravilla que estoy ya aquí. Bueno, y así fue que comencé, ahí me crucé con Carmiña, con Catalina, con Paola, o sea, todas ellas ya eran combo, ¿no? Y yo llegué, pues, yo siempre he dicho como energéticamente llamada también a ese círculo, ¿no? Y ese día no nos hablamos, solo me tomaron fotos, yo no sé cómo hizo, ¿cómo se llama? Silvia, que es la mandalera, pues, Ah, eh, y me contactó y terminamos hablando, tomando vino y me visitó en la casa y desde ahí comenzamos a mover todo este ejercicio y este ejercicio de hacer accesible ese bienestar, ¿no? Con todo ese respeto y hemos hecho proyectos muy lindos con comunidades en Itazuca, como un combo pues con todas esas maravillas que saben hacer cada una. Y pues yo acompañando en realidad con el yoga y con pues todas esas herramientas, ¿no? Em, pero sin duda cuando ya decido pues poner la política al servicio de todos estos procesos, pues ahí ya comienzo a tener que involucrarme con otros actores y otras instancias y otras dinámicas necesarias, mm. porque yo soy una convencida que la política no se hace ni desde abajo ni desde arriba, sino desde adentro hacia todas las direcciones, y en ese sentido todos nos tejemos con la misma intención y la misma sinceridad, ¿no? Em, y bueno, es eso. A mí hoy en día mi mayor maestra diaria es mi hija. Y estoy ahora hoy en Mocoa, Putumayo, por ella también, ¿sí? Por otras circunstancias, pero si ella no estuviera aquí feliz, pues no estaría aquí, ¿no? Entonces, Sí, para qué mí es mi bonito, faro, este es bonito mi faro y relato, sigue Ana. siéndolo. Bonito relato, porque mira que tejes varias cosas que pues el proceso también educativo también como que incluye y va trascendiendo cosas. Es una dinámica siempre como de coger y de ir más allá, pero siempre está uno como si fueran capitas de cebolla, así como que se van integrando armónicamente. A veces no tan armónicamente, a veces, como he hablado también como con algunas personas con dificultad de integrar, porque es más fácil a veces la integración que digámoslo, como que en el desarrollo en psicología hablan como de dos cosas ahí importantes. Una cosa es como que incluimos algo de lo que éramos, pero creamos una nueva identidad y siempre incluimos una parte y dejamos otra parte y se va dando como un desarrollo, pero va dando como por un gesto de armarse una nueva identidad con cosas que pueden al principio ser como muy diferentes, una cosa como las prácticas de bienestar, más centradas como en el autocuidado y otras cosas como la dimensión política, pero siento que hoy en día, por lo que he visto también mucho en la filosofía en las ciencias sociales actuales, también hay una gran tendencia a que esos dos mundos converjan de maneras cada vez más potentes. Incluso porque Sí. estas personas que están escribiendo sobre estos textos, pues ya están haciendo esas prácticas de bienestar y ya las están integrando dentro de sus estilos de vida y les hacen ser pues como pues pensamientos diferentes, porque pues también cuando uno empieza a practicar pues los conceptos que vas creando, las prácticas que vas teniendo, pues eso también va alimentando la escritura y va también alimentando nuevas cosas. Entonces me parece muy interesante esto porque para mí también ha sido también eso, un proceso también de compaginar mundos muy diversos y a veces, pero siempre viéndolos como que
como que se arman y lo van vistiendo a uno y le van dando como una nueva tesitura, una nueva forma de ser. Y siempre permanentemente lo bonito es darse uno cuenta de que está en ese movimiento. Cuando uno está de pronto mucho tiempo en uno y se quedó ahí, ahí ya puede haber un estancamiento en el desarrollo, ver que alguien se queda solo con la misma visión, no, yo creo que esto es un proceso evolutivo bonito, por eso es que hacemos estas conversaciones, Natalie, porque es conversando también donde uno puede empezar a mirar cómo lo ve el otro, cómo está digiriendo el momento histórico presente, y por eso me gustaría también que nos comentaras un poco de eso, de que cuando hablas de la investigación, ¿cuáles han sido esos temas investigativos que han sido para ti como en los últimos años como preponderantes, como principales, y que habláramos un poquito de eso y también del libro de Formas Dignas de Coexistencia, porque me parece también algo muy importante en este momento. Para mí como pedagogo me han alimentado no solo lo que he estudiado en las maestrías, sino que todos los procesos comunitarios de los que vengo y el trabajo como colectivo y entre amigos, eso ha sido para mí la fuente de mucho de lo que yo sé ahorita y lo que puedo dar testimonio. Obviamente, pues uno se forma también con otras cosas, pero el trabajo comunitario es parte de la metodología que yo creo que una universidad del futuro debería tener tanto. Yo normalmente en pedagogía trabajo como tres momentos. Uno es la conexión, la comprensión y la co-creación. Y para armar esta universidad, pues estamos empezando a crear esta conversación. Ya la conexión, pues cada quien en la vida cotidiana, pues la ve alimentada y la trabaja caminando, cocinando, bueno, de múltiples maneras. Pero pues a lo que vamos también en esto, que mucha gente me pregunta es que pues si queremos como fortalecer la democracia, fortalecer los procesos políticos, tenemos que llevar a que como ciudadanos podamos hacer cosas juntos cada vez más imaginativas, cada vez más grandes, e incluso en un escenario político como el actual, que brinda esas condiciones como para que ese liderazgo sea como una plantica que pueda crecer mejor. Entonces me llena mucho de esperanza lo que estamos viendo como país, pero sí me gustaría que habláramos y le hiciéramos un poquito de suma a esas experiencias investigativas y al libro y qué fue lo que compilaron ahí y también para darlo a conocer en este programa. Bueno, sí, chévere. Pues como te decía, yo llego al Rosario y había muchos profes que fueron mis profes, todavía estaban ahí, y unos nuevos, bueno, en fin. y, y lo menciono porque ellos vieron irse a una persona y vieron llegar a otra 10 años después, completamente distinta, con un cuento completamente distinto, Claro. ¿sabes? Entonces, y sin embargo, pues dijeron, no, bienvenida. Y yo llego y lo primero que hago es, tenemos que hacer una huerta aquí, ¿cómo es posible que no haya en el claustro, en esas torres grises, o sea, las maticas todas, ¿no? Sí, ornamentales, todo muy bien puestecito, pero Ah, sí, recuerdo. nada que hablara de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria como un acto político, nada que hablara del campesinado como un sujeto de derechos, ¿no? De ese reconocimiento y ese acercamiento al campo en realidad. Y entonces para mí ya no era posible, ¿no? Eh, y llegué con todo este tema de la agroecología porque en Francia, aparte, otros de mis maestros, pues fueron todo este movimiento colibrí, el movimiento colibrí de Pierre Rabhi. Yo estuve allí aprendiendo con ellos y todo este movimiento que está ligado a Pierre Rabhi, que es el mindfulness, ¿cierto? La meditación en plena conciencia, que es muy, muy, muy importante también para la agroecología en ese país. Aquí yo me encontré con un universo de la agroecología que era demasiado restrictivo, restringido, que solo le pertenecía al doctorado en agroecología de la Nacional y que nadie no tenía derecho a hablar de agroecología si no había sido si no es agroecólogo, ¿no? Yo me encontré con una cosa así Mm, y también me especializada. encontré con una visión de la agroecología desligada de la espiritualidad, ¿no? Y yo la aprendí eh, muy ligada a la espiritualidad. Entonces, por eso llego y muevo esos dos temas muy fuertes ¿me estás oyendo? Porque te Sí, veo congelado. sí, te veo. ¿Sí me ve? Sí.
Ok, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, bien. Entonces, vengo con esos dos temas, la agroecología, de la acción política en una facultad, pues que ni idea de todo eso, y llego con ese otro universo de las prácticas de bienestar, eh, donde pues hoy en día ya no vivo en Bogotá, pero mientras lo estuve haciendo en Bogotá, nos sentábamos en la calle con los jóvenes a meditar y que ellos entendieran que quien está bien en su corazón y está claro en su pensamiento puede tomar buenas decisiones, porque eso es lo que necesitamos en cualquier escenario político o Mm, empresarial, ¿no? Tomar decisiones acertadas. Necesitamos estar sintonizados con esos dos centros de energía. Entonces, comencé a incorporar muchas de las cosas que traía en Francia y eso gustó mucho en la universidad. Y entonces los temas de investigación se volcaban, en principio, era a aterrizar todo en el hacer. Había un enfoque de pragmatismo, ¿sí? mm, Donde era la acción haciendo y aprendiendo en la acción. Y entonces los jóvenes venían, de mi clase, venían a aprender que las semillas eran el tesoro más preciado que había que salvaguardar si queríamos realmente hablar de seguridad o soberanía alimentaria o autonomía alimentaria en un país como este. Y sembraron las semillas y las cuidaron y, y empezaron a sensibilizarse con todos estos ejercicios que ya estaban, de hecho, afortunadamente, también reconocidos e instalados en muchas partes de Bogotá, ¿no? Y en varios colectivos mm. que comencé a invitar a la universidad también a que ellos se tomaran los espacios de un escenario como ese tan centralizado y restringido también. Hmm. Entonces, por eso hicimos los foros agroecológicos, por eso hicimos los mercados agroecológicos en el Rosario, convocado por el Rosario, y el tema del consumo responsable también por la cuestión de los ODS se volvió nuestro tema como prioritario. eh, y en ese sentido, lo que hemos hecho impactando socialmente es reproducir las huertas, ayudar a que la semilla se propague, Mm, ya a nivel de la incidencia política, eh, participando y respaldando procesos de base campesina en varias partes del país y el Rosario entonces entra a ser parte de la Red Nacional de Agricultura Familiar, que es allí donde como que todo comienza el espiral ya se mm. ve muy claro, ¿viste? Y entonces el libro de Formas Dignas de Coexistencia de hecho, es el libro número 2 de una trilogía que, de publicaciones que tiene una figura que creamos pues porque el universo conspiró para que pasara después de los foros agroecológicos y fue, ¿quieres que esté con más luz o no importa? Bueno, No, como quieras. Te, te ya va a ves, anochecer aquí, te ves se ve la divertida. luna. Como- Ah, chévere. Bueno, bien, mejor. Mm, Y entonces es el segundo porque esa figura que te digo es la Cátedra UNESCO en Desarrollo Sostenible. Se llama cátedra, pero es en realidad una alianza. Lo mm, que pasa es que la UNESCO llama a esas alianzas cátedras, pero no es que demos clases. Si armamos espacios de transmisión en algo, como son universidades públicas y privadas las que hacen parte de esa alianza, entonces hay escenarios formales de como cursos que hacemos, mm, pero también hay bastantes espacios no formales como campamentos que hacemos cada 2 años en diferentes partes del país, en alianza pues, y con jóvenes rurales, porque es una estrategia de reencantamiento juvenil por el campo y entonces por el sector rural. Y lo hemos hecho en Manizales en el 2019, el año pasado lo hicimos en Campiselva, se llamó Campinagro en Manizales, de hecho, en Manzanares, y Campiselva en el Putumayo.
y esos han sido escenarios extraordinarios de aprendizaje con ellos, con el territorio. Bueno, ha sido muy lindo. Todo eso lo hemos documentado y de hecho en el libro, el primero entonces que te digo, porque la cátedra también publica desde todas esas acciones, se llama Agroecología, experiencias de la agricultura familiar, experiencias comunitarias para la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Ese lo hicimos el Rosario y Uniminuto. Y el segundo, que es formas dignas de coexistencia, lo hicimos con la Universidad Nacional, con el IDEA, y en la Universidad del Rosario. Y entonces en esas formas dignas, por ejemplo, hay capítulo, uno de los capítulos narra los resultados y lo que fue la experiencia de Campiselva, de Campinagro, perdón, en Manizales, ¿sí? Y cada capítulo muestra y narra pues las formas en las que las comunidades han decidido vivir dignamente en el territorio. Son experiencias ejemplarizantes de transformación, ¿sí? Eh, que algunas se dicen llamar agroecológicas, otras lo son, pero pues no le ponen ese nombre, pero sin duda llegamos a la conclusión, pues porque Juliana Cepeda, que es la coeditora de ese libro, es agroecóloga, que el componente social, sociopolítico en la agroecología no existía, ¿no? Algunos piensan que la política en la agroecología es hacer un proyecto de ley en agroecología y pues no, Hmm. ¿sí? No, eso es una parte de lo que se instrumentaliza, pero no. Entonces, ese segundo libro fue bonito porque era abrirle también el panorama a esa lectura agroecológica muy convencional de que si están hablando de reconocer los saberes ancestrales, si están hablando de la importancia de las semillas o de la gastronomía en los territorios, pues hay que ir allá a cocinar con la señora y Hmm. aprender con ella y que ella sea la que nos narre y si quiere escribir, que escriba en ese libro. Y tratamos pues que la mayoría fuera desde ellos mismos que lo escribieran o acompañados pues de algunos investigadores, pero tratando eso, como de decir, ya existen y hay que simplemente reconocerlos y revalorizarlos porque pareciera que no, pues es puro desconocimiento, ¿no? De lo que viene preferir lo que viene de afuera Hmm. y no disfrutar de la sabiduría de lo que está aquí adentro. Entonces, ese libro es muy bonito por eso y hay un Hmm. aporte para la ciencia en sí, que es esta disciplina, la agroecología, porque todavía le falta ahondar más en esa espiritualidad que te mencionaba, que para Sí. mí pues es Eso clave. me parece clave eso de la espiritualidad en relación como a un tema que a veces en la parte educativa se resuelve de manera muy técnica. O muchos de los problemas también por nuestra mentalidad tan racional y tan moderna, pues siempre resolvemos todos los problemas económicos, políticos o ambientales Mm. como con la técnica. Incluso críticos actuales de los temas de las energías limpias es que también que no se trata solamente de un cambio de una energía por otra, sino que requiere un cambio más sistémico en muchas áreas para poder que haya esa sostenibilidad. Incluso ahorita, Ujú. después de los ODS, se están hablando por parte de la sociedad civil en Europa sobre unos objetivos de desarrollo interior y he estado muy interesado con unos amigos acá en Colombia, acá en Bogotá Mm. especialmente, de hablar sobre eso porque si no hablamos de qué tipo de personas se requiere para que esas energías, porque no se trata solamente de cambiar una cosa por otra, sino que requiere un cambio muy Ujú. profundo de la interioridad humana y de la espiritualidad, en el sentido de cómo nos vamos a conectar con los demás, con nuestras aguas, los territorios, con la vida misma, entendiendo la sostenibilidad como algo como, no para hacer solamente el reciclaje como en la escuela caen como en ese cliché, sino como para llevar a que la gente tenga vidas más plenas, que puedan regenerar y a conocer más su biodiversidad, que puedan generar Ujú. experiencias en la ciudad mucho más creativas con los pájaros, con los suelos, con los páramos y creo que se hace muy interesante en este momento y acá hemos tenido muchos invitados
como muy por el lado también de la parte de la permacultura, la agroecología, y hemos hablado de eso, Natalie, me gustaría tú que de pronto cómo ves esa conexión para que de pronto esa educación ambiental en los territorios y sobre todo en la parte escolar, pues sea más holística y no se quede solamente en acciones a veces que no, que se vuelven como muy instrumentales, que son interesantes porque puedes hacer una huerta o una paca o hacer un proyecto ambiental, pero como que pueda ser más profundo. Y ahí yo creo que pues tú nos puedes dar algunas pistas de cómo que se atravesca más como la espiritualidad y que sea una educación ambiental más sistémica y no solamente ir a lo técnico, como siempre a veces vemos. Tú como de tu experiencia, como que podrías apoyar para que los maestros se puedan inspirar mucho más en acciones que sean más de, como llama una chica de la ONU que me gusta mucho y la he estado leyendo, Mónica Charma. Ella habla de respuestas de espectro completo y muestra como en varias partes del mundo cómo podemos hacer cambios más holísticos, que es la invitación que también pues una educación del futuro tendría que responder de una manera más global y no solamente desde el plano instrumental. Qué chévere eso que cuentas. Bueno, mira, te voy a decir algo. Y lo primero que te dije cuando comenzamos a hablar, en realidad tenía relación o referencia con mi niñez, ¿cierto? Entonces, luego te dije que actualmente mi maestra es mi hija, ¿cierto? Bueno, entonces estamos en Mocoa porque ella, buscando a Nemo un día, me dice, no sé si viste esa película. Sí. Buscando a Nemo, sí. Bueno, la 1. La maestra de los pececitos era una mantarraya. Y los pececitos se subían a la mantarraya y ella se encargaba de pasearlos y mostrarles el mundo, así los corales y no sé qué. Ella vio esta película y dijo, mamá, yo quiero una escuela así. Y ok, pero también muy feliz porque ella ya había hecho la experiencia de ir al liceo francés, ¿sabes? A Semillas, que es una escuela alternativa en Bogotá maravillosa. Y entonces desde ahí, yo celebrando mucho esa iniciativa, esa claridad, ¿no? Comenzamos a pensarnos, luego de que Ananda salió de Semillas y ya nos vinimos para acá, estamos haciendo escuela en casa, pero propiciando esos espacios de viaje, ¿sí? Donde con otros papás y otros peques procuramos ir a recorrer el territorio, llegar a, por ejemplo, una reserva de la sociedad civil y aprender a hacer bioconstrucción con ellos, o nos fuimos después a aprender a tejer con las mamitas que trabajan con la iraca, o a ir a pescar con los indígenas ¿no? que son expertos en eso, en el río. Y, y entonces yo sé que en Europa, pues conocí como la experiencia en Europa, que era la escuela en el bosque, recuerdo que se llamaba así. Y aquí es muy, ¿cómo se dice? Prematuro tal vez, proponer eso de una manera como nos imaginamos que es un sistema educativo, ¿no? Legal, legítimo, bueno, en fin, pero a mí no me interesa eso. Y aquí sinceramente también te diré, yo sigo siendo docente e investigadora de la Universidad del Rosario, pero eh, no creo más en ese sistema educativo, ¿sí? Y así como transgredí muchísimo la ciencia política con todo lo que hago, y así me reconocen en la universidad, los jóvenes, los chinos me llaman la hippie del Rosario, ¿no? Yo me siento pues completamente orgullosa de ese reconocimiento, eh, pero de esa manera como se transgrede la ciencia política, también siento que si uno quiere en un futuro mmm, ver que los ríos no se agotaron, ver que las montañas no se secaron y en fin, que la vida pudo seguir germinando, pues sin duda hay que apostarle a otras formas de transmisión, ¿sabes? Y otras, y
y buscar si fuera convocar a la gente para integrar o comprender algo, es, por ejemplo, que el agua se vuelva la que convoca y ahí está el biólogo marino, el sociólogo, el artista, el poeta, el niño, ¿sabes? Eh, es un formato completamente distinto, nada que ver con eso, porque a los jóvenes yo les digo, a mí no me han echado pues porque yo soy rosarista, pero, pero, pero qué, pero yo a ellos les digo, ustedes están formateándose aquí para ser oficinistas, para simplemente obedecer, eh, y es triste, ¿no? Y yo no quiero, pues, ser cómplice de ese tipo de apuestas. Y se los digo sin reparo porque que le caiga al que le caiga, ¿ves? La fortuna es que hay muchos que reaccionan como diciendo, o sea, hay alguien que me muestra otra posibilidad. Y, y por eso digamos que algunos años seguiré allí por esa apuesta, pero no es que crea en que sea esa la forma. Entonces, a tu pregunta de cómo activar esa atención plena, ¿no? Mm, Frente a esas decisiones que tomamos, sean las que sean, ¿no? De voy a dejar de matar la hormiguita y más bien le voy a dar comida, voy a dejar, no sé, de recoger con la bolsa de plástico la caquita de mi perro y más bien voy a coger una pala y la entierro en un árbol, ¿sabes? Como ese tipo de acciones que son cotidianas, que son de todos los días, mm, eh, si están si nos damos cuenta que eso es lo primero que hay que hacer, antes de decir qué hacer, es darse cuenta que ese patrón de conducta ya no puede funcionar más con el mundo en el que estamos, ¿no? mm, Darse cuenta pues que responderle agresivamente a ese otro siempre, eh, ¿no? Está generando es un maltrato y uno a veces no se da cuenta. Y cuando uno trabaja con, por ejemplo, esta meditación en plena conciencia, eso es lo primero que le dicen a uno, ¿no? Date cuenta que tienes tantos pensamientos en la cabeza que no puedes relajarte, ¿sí? Date cuenta que no se trata de poner la mente en blanco, ¿no? Sino de enfocarte, date cuenta. mm, Y, y eso es lo primero. Y a veces uno se da cuenta desafortunadamente con un golpe, ¿no? Con una enfermedad, mm. con una ruptura, pero podemos darnos cuenta sin necesidad de tanto drama, ¿sí? Y creo que la niñez, porque nosotros algunos logramos hacer ese clic que tú dices, algunos será en otra vida y hay que aceptarlo, ¿sí? Así no importa. Em, pero los peques que están aquí aterrizando en este planeta, en esta tierra, en este país, eh, necesitan aprender a cuidar la vida. Mm, Y eso no se aprende en un aula. Eso no hay forma de aprenderlo allí, a mm, no ser que sea un aula viva, ¿sí? Y los maestros debemos también, es lo que yo he comprendido, disponernos es a ese lugar de acompañar, ¿no? Porque la naturaleza sola te muestra todo lo que hay que saber, ¿sí? sí. Cuando ya la interpretamos, le condicionamos, le ponemos nuestras verdades, ya estamos pues generando una visión de mundo que puede que sea acertada, pero hay miles de visiones del mundo que no hemos visto, tenido en cuenta porque un sistema nos dijo que no Mm. era relevante. Entonces, darse cuenta, ¿no? Darse cuenta de eso que no estamos haciendo plenamente conscientes es el primer paso. No, Ya después, y eso es clavísimo, da Natalie, porque mírate que para mí la conexión entre esa tensión y la belleza son directamente relacionadas. Digámoslo, la belleza se da por una tensión que yo
pues le doy a lo que, al entorno. Si yo me despisto o pierdo esa actitud contemplativa, esas actitudes interiores, para poder embellecer el mundo y poderlo regenerar, requieren poder contemplar más, una vida más contemplativa que a veces, pues, por los hábitos mentales que tenemos o por las mismas lógicas industriales de educación, de alfabetización industrial y de lógicas, pues, donde la vida no tiene su lugar, pues, resultan desempoderando esa actitud que es tan hermosa cuando uno está en un espacio natural y está viendo algo y está viendo la vida cómo brota y se da cuenta de que hay muchas inteligencias y que hay muchas formas de vida, que no somos la única especie. Eso se aprende es estando en esos lugares. No se puede aprender solamente una clase de biología ni de matemáticas, sino que requiere algo como más corporal. Cuando yo empecé en el Sí. 2008, 2010 a llevar estudiantes a sembrar en una huertica, esa clase, eso para ellas era inolvidable, porque no era Sí. solamente sembrar, sino que era el sancocho, era prender el fuego, era conversar, era salir de la ciudad, era dejar un poco el formato acartonado, institucionalizado de relacionarnos. Y entonces son muchos aprendizajes. Por eso lo bonito que hemos estado empezando a ver que esas habilidades interiores que necesitamos no se van a poder dar solo con una cátedra de paz, sino que requieren como unas formas de vivencia y de participación y de co-creación, pues mucho más imaginativas, mucho más arriesgadas, porque venimos de una metodología, por lo menos a nivel educativo y a nivel político también, a nivel de la economía y de la política, mucho de controlar. El extractivismo controla, todos como queremos controlar todo. Y lo contrario al control es el amor. Cuando uno se enamora, uno suelta el control y se abre a algo nuevo. Entonces yo creo que requerimos más ese gesto que sea como en el amor, que sea en la belleza, que sea en el encuentro. Eso, porque eso es lo que puede aflorar la belleza. Entonces, como que darnos cuenta de las pedagogías que hemos vivido, por eso la pregunta por la infancia y por la memoria era porque tal vez retornando un poquito a hacer esa conciencia de qué nos ha formado, pues empezamos a ver cómo podemos diseñar a futuro esa educación que para nosotros como ha tenido lugar. Entonces, por lo menos para mí también, por ejemplo, cuando vivía en Cali, ir al río Pance, eso para mí fue muy formativo, las caídas, jugando en los espacios públicos. Entonces uno ve que para cambiar la educación no solamente es cambiar los currículos, los contenidos, sino que mira, espacio público, sistemas de movilidad, incluso muchas cositas, las cuestiones de mayor participación en las prácticas de bienestar comunitario, por ejemplo, que hacíamos desde pequeños y que pues eso nos alimentó. Entonces es ahí, por eso yo siempre pregunto esto en todas las entrevistas, porque es ahí tal vez en esos ires y venires donde estén ahí las semillas para ese futuro de la educación. Entonces, me parece muy interesante cuando, por ejemplo, fui a Puerto Asís, Putumayo, a, a dar un seminario intenso de educación artística ya para los licenciados en educación inicial, infantil. Una de las experiencias más bonitas fue ir al fin del mundo, ahí entre Mocoa y Putumayo, nos fuimos con todos los estudiantes a caminar y esa fue una de las clases. Mira, mira, mira cómo se resignificó eso. Yo no aguanté mucho el calor de Puerto Asís, mucho calor, no lo aguanté. Hubo unas idas de luces muy fuertes y yo no aguantaba mucho, entonces yo propuse más bien haciendo una gestión de un Sí, video BIM, Mocoa es maravilloso. hicimos un cineclub transmitiendo, digámoslo, les mostré a partir del estar yo allá, hicimos unas proyecciones de películas de Hayao Miyazaki y de cine con contenido como educativo y de conciencia para el espacio público. Y yo les dije, esta vamos a asumirla como la clase. Y los chicos se quedaban en las motos, los niños, los abuelos. Ese fue un experimento bellísimo que yo nunca olvidaré. Y lo otro, la ida al fin del mundo. Eso me pareció como esa caminata en ese calor también tan fuerte. Recuerdo mucho que me sudaba en Sí, esa pero camiseta, era, Mocoa es mucho más fresquito que Puerto Asís. ¿cierto? Moco más. Entonces, como son cosas como Sí, más sí, yo no me colaterales, aguanto el bajo Putumayo, es muy caliente. Moco más frito. Hmm. Sí, sí, Uy, nos Puerto gusta Asís, por yo lo eso. sentí muy... Y bueno, y también, pues, otra de las cosas que de pronto por la ingenuidad de no conocer el territorio, de poder hacer unas cosas ya como con la comunidad y cuando yo, pues, a mí me gusta mucho hablar con la gente, en algunos momentos mucha gente como
por las cuestiones del conflicto armado, alguien que esté como Ujú. integrándose tan fácilmente, Sí, me, como me, raro. me, me dije, me voy a quedar un poquito más quieto porque llegué como estaba como con esa ganas de hacer esas cosas y entonces como muy protagónico y entonces como me dijeron y como llevaba cámara y estábamos haciendo también cuestiones de fotografía, no, yo tuve un poquito de susto en algún momento, pero fue muy bonita la experiencia ¿Y ya eso en en qué año fue? eso fue como en el 2011, 2012. Ya, ok, Mm. chévere. Eso fue una experiencia muy bonita, Wow. recuerdo mucho esa. Entonces estamos viéndolo por ahí. Me gustaría para redondear, Natalie, la conversación de pronto, no sé, qué cosas de pronto de las que estás haciendo, qué de pronto aprendizajes nuevos ahorita pues en la vida ya en Mocoa, aprendizajes bien poderosos. Veo que estás trabajando también con mujeres y en espacios públicos y están haciendo cosas pues en trabajo colectivo. Cuéntanos un poquito de lo que están haciendo ahora, también de lo del yoga, de la Sí, intención, la yoga de mm, las de la intenciones. intención. Hablemos un poquito de eso, de ese presente. Sí, bueno, pues sin duda yo siento hoy que todo lo que logro hacer donde sea que esté, pues es una eh, manifestación de toda esa integralidad, ¿no? De la que hablábamos antes. Y, y entonces aquí me instalo porque la Cátedra UNESCO decide priorizar el Putumayo como el territorio desde la avalancha hasta hoy, pues como el territorio al cual apostarle en esa investigación de impacto social. Y allí, pues, como te decías, hay alianzas. Entonces llegamos aquí acompañando proyectos de regeneración, por ejemplo, Mm, de bioconstrucción para indígenas que habían sido eh, pues víctimas del desastre natural y así comenzaron a aparecer los procesos porque es importante también entender que luego de la avalancha pues el territorio eh, comunitariamente quedó muy fragilizado, muy golpeado, ¿sí? Sin duda mucha gente perdió sus casas, sus seres queridos, y el mm, trauma quedó, hasta hoy se ve en muchas personas muy marcado. Cada vez que llueve durante 3 días la gente claro. entra en un estado de pánico y muchos procesos se fragilizaron y no pudieron arrancar de nuevo. Entonces había un escenario muy exigente y yo lo que hago pues es llegar a ayudar, ¿no? Como a ponerme al servicio. De nuevo, como te decía, el karma yoga es eso, es ponerse al servicio. eh, no necesariamente estar dando clases por todos lados, sino estar ahí y facilitar donde se pueda y acompañar y fortalecer y lo que necesiten que pase, pues propulsarlo para poner la energía allí focalizada, pues para que pase. Entonces, y como yo, eso sí, ya por no sé desde cuándo, pero donde llego tengo que sembrar, sí. O sea, es Mm, lo primero que tengo que hacer, así sea en un vasito, pero y aquí pues afortunadamente lo que hay es vida pues mm, para que todo florezca y germine. Entonces, no, pues yo comencé a hacer ese ejercicio y a comenzar a, a conocer a los cuidadores pues de la vida aquí en el territorio y las cuidadoras, entonces los custodios de semillas, las indígenas, las mamitas pues, eh, todos esos sabedores también que cuidan la medicina sagrada, que saben cómo armonizar, ¿no? Los espacios, pero también mucha gente que no es nativa pues del Putumayo, pero que ha llegado al territorio y que se ha quedado. Pues a mí me pasó, pero hay mucha gente que viene de Bogotá o de Santander, muchísima, rarísimo, pero hay mucha gente, mujeres de Santander y yo soy santanderiana, entonces era como una cosa y que, ¿por qué será que estamos aquí todas y terminamos juntas todas? Bueno, hay cosas que pasaron así como cosas mágicas y entonces lo que yo más he aprendido aquí, diría que en ese escenario del que te hablo, es a realmente a tejer, ¿sabes? A tejer con calma, a tejer con humildad, a tejer con paciencia,
con mucho más respeto, con mucha más escucha, porque en Bogotá hay un ritmo de exigencia y de aceleración que te hace, ¿no? Como eh, produzca, 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 produzca. Y aquí la misma naturaleza te regala ese estado de plenitud, ¿no? Que hace que si necesitas, no sé, redactar una propuesta para un proyecto, qué sé yo, pues te vas al río y dejas que el sol y el agua te Claro. carguen, te nutren y que está aquí nomás y vienes y te sientas y lo haces. Eso, o sea, yo eso no lo cambio por nada en el mundo, ¿no? Como que son unos regalos y te vas a reír, pero hay, en algunas ocasiones les digo a la gente, una de las cosas que me hace más feliz en la vida es hacer caca en el baño seco, ¿no? O sea, Mm, esa es una cosa que radicalmente cambió también, ¿ves? O sea, ya capaz de hacer en otro, ¿no? En el agua. Entonces, esos acercamientos, esa conexión de la que tú hablas para mm, comprender, ¿no? Eh, se hace solo estando, como tú lo dices. mm, Y las mamitas aquí, las custodias de semillas, las campesinas putumayenses son unas mujeres impresionantes, tienen un conocimiento del alimento, del suelo, del agua, son cuidadoras, son defensoras y todas estas otras personas que te mencionaba, pues que vienen de afuera, han asumido un compromiso y una dedicación con los procesos y con el territorio increíble, ¿sí? Que yo lo comparto, lo entiendo, lo comparto y lo celebramos también, porque sin duda, como es un territorio tan golpeado y tan abandonado, pues en muchos sentidos, eh, por todo lo que se necesita realmente eh, en dignificar no solo la vida de los campesinos y campesinas, sino pues también de esos niños que están allí mm. creciendo en un contexto donde solo les va a tocar seguir sembrando coca o ¿no? Entrar al ejército o volverse policías, ¿no? Y poder transformar ese escenario, hacer posible otra, dedicarse en la vida a otra cosa que no sea la muerte, pues es sin duda un llamado urgente, ¿no? Mm. Que los que estamos aquí estamos respondiendo. Entonces hay mucho enfoque en la infancia, mucho acompañamiento a la juventud. Yo soy una convencida que si realmente quieres hacer eso, ahora lo voy a llamar así, la universidad del futuro, te va a decir, hay que empezar por las madres gestantes, ¿sí? Hay que empezar desde el útero. Y esa mamita con toda esa apertura cósmica, ¿no? Milagrosa que en ese instante fecundo tiene, allí le lleva toda esa claridad, esa información a ese ser, ¿no? Entonces, y lo acompañará desde esa certeza y ese amor. Entonces, ahí es donde yo veo realmente el punto Mm. de partida, ¿sabes? Porque todos ya tenemos muchas mañas y ahora hemos cambiado algunos hábitos y otros no, pero estamos muy permeados también por este sistema, ¿no? Así no lo queramos. Somos parte de él, no hay forma de decir, no, yo estoy fuera del sistema, sí, bueno, pero estamos hablando aquí en este dispositivo electrónico que también tiene que ver con el extractivismo, en fin. Entonces, Mm. ¿cómo no? Siendo realistas, creo que la semilla está allí y si esa mamita siembra una semilla también en la tierra, eh, pues va a acompañar a ese bebé también desde allí. Eso. Sí, no, me parece importantísimo y eso lo hemos estado hablando como una necesidad pues importante para como también desde las políticas públicas poder, incluso detrás de los que están hablando sobre el derecho básico universal o la renta básica, lo que se está buscando también es que también hayan también mejores posibilidades para económicas y materiales para que las personas puedan también pues, vivir mejor. También detrás de eso, también eso podría ayudar mucho a la educación. Obviamente uno sabe que no es solo un asunto económico, pero pues sí pasa mucho por también una redistribución también de esas cosas materiales y que la gente pueda por lo menos compartir
incluso más como con sus hijos y sus familias y pueda disponer un poco como de un poquito de mayor libertad, porque si no hay esas libertades, pues va a quedar muy difícil, pues. Y lo otro, pues yo me parece que también como maestro he visto muy interesado en los últimos años en hablar un poquito más como con hacer círculos con los hombres también, hablar un poco de eso, de cómo sería, qué tendríamos que cambiar en nosotros mismos para hacer este mundo mucho más bello, más bonito y hablar un poquito sobre esas cosas que nos avergüenzan, sobre esas cosas de los sobornos sociales que tenemos muy interiorizados para mostrar cierto tipo de masculinidad. Yo creo que ahí hay también un cambio bonito que se viene dando, lo veo porque hace unos días estábamos compartiendo con mi hermano que es papá y yo pues era aterrado ver un papá como tan diferente, como que también por el lado de las paternidades, también hay una cosa muy bella, también cuidar eso y fomentarlo y apoyarlo y nutrirlo. No sé tú cómo ves eso, eso porque el feminismo me parece una causa muy importante que parece que da cuenta mucho de un empoderamiento y de una conciencia de mayor importancia del ser mujer en el sostenimiento de la vida, pero también siento que debemos también trabajar mucho con crear esos entornos de seguridad para que los hombres como que desarmen esas máscaras, que aprendan un poquito como a encontrar un poco sus puntos frágiles, porque es que como que no tenemos espacios educativos donde uno pueda hablar como más a quemarropa o a calzón quitado, como dicen por acá en las zonas cafeteras, como de las cosas, y no lo tenemos en la familia, no lo tenemos en las comunidades. Entonces yo creo que entrar en espacios así, yo como profe me he dado cuenta también de que necesitamos, estábamos en pleno paro armado hace poquito y los estudiantes me proponen los temas y como que ahí me he dado cuenta de que la mejor clase que tuve en el semestre, en una clase que doy de didácticas de la paz, fue porque estuvimos hablando de minería ilegal, narcotráfico, reclutamiento forzado y generaron unos foros. Los estudiantes, había gente de Caldono, del Nariño, porque es una maestría virtual, y ellos dijeron que era la mejor clase. ¿Por qué? Porque participaron, porque se conectaron, porque tuvieron empatía con algo que es muy fuerte y que a veces no sabemos cómo abordar en clase. Entonces, como que hay dos cosas que a mí me han parecido muy interesantes en los últimos años como mi parte educativa es primero como introducir un poco como las sabidurías y las semillas de los movimientos sociales a la educación, porque creo que de eso no se habla mucho. Lo, lo hice mucho en un tiempo alrededor como de la cultura digital, todo el software libre y todos esos temas, pero ya más adelante eso se cambió por el tema de la agroecología, la agricultura urbana, la educación ancestral, que tuve la oportunidad de viajar también a otras poblaciones. Cuando uno viaja como maestro, eso es como leerse muchos libros, eso es como tener una biblioteca uno viva que lo forma uno bastante. Entonces yo creo que esas cosas pues han sido para mí como muy importantes de mi gesta como profesor. Y hablando un poco de eso de la masculinidad, pues también he visto que ahí hay dos puntos que me ha parecido que a los hombres les ha costado mucho hablar, es un poco alrededor del tema de la vergüenza. Porque si tocamos esa vergüenza no abordada, se convierte en agresión, se convierte como en cosa que cuando uno no comprende mucho y mucha esa vergüenza va muy por el lado de lo sexual. Entonces hay unas cositas muy pequeñas que tendríamos que entrar a tocar para poder hacer ese cambio climático, ese cambio sostenible, porque curiosamente, paradójicamente, para resolver esos temas grandes requerimos ese trabajo interior, que es una de las vainas que me parece interesante como Costa Rica, este presidente actual se ha comprometido para que en su agenda los objetivos de desarrollo interior, que están en una fase de pilotaje porque están en esa construcción, y que surge de la sociedad civil puedan empezar allá como a volverlo política pública. Y estoy de acuerdo contigo, desde el útero comience la educación y creando como unas mayores capacidades para que las mujeres no puedan estar tanto en estrés y puedan tener mejores espacios públicos, mejores entornos que les permitan a ellos desarrollar una gestación, porque ya los estudios actuales que hablan de la epigenética muestran que dependiendo también cómo sea esa conexión con el bebé, pues eso va a modificar la genética de los niños. Y si hay ya mucha investigación en neurociencias que si hay mucho estrés, mucho cortisol corriendo por las venas de esos cuerpos van a ser incluso cuerpos que ya en edades posteriores van a demandar
pues todas las cosas que queremos trascender de estados autoritarios, de cosas así como de visiones rígidas y fanáticas, pero mucho está ahí en la semilla, lo que llaman en los pueblos ancestrales las semillas de vida. Hay que tener una conciencia muy importante sobre eso y ojalá tengamos en los próximos programas, y si tú conoces también me gustaría también, si me das algunos ejemplos de qué experiencias de pronto desde ahí conoces para invitar también al programa, porque me parece que es un temazo súper importante. Hemos tenido uno sobre partería con una chica joven que está trabajando el tema acá en Bogotá y el tema como con las plantas, con la sabiduría ancestral y esto, pero me gustaría un poquito profundizar un poco más sobre eso de gestación y qué de pronto qué cosas hemos venido ahí transitando, porque yo cuando estuve en Silvia Cauca tuve una conexión muy bonita también con las mujeres del Cauca, muy empoderadas, muy una conciencia muy fuerte sobre ese proceso educativo, ya las casas payanas construidas, materializando incluso la cosmovisión de los pueblos indígenas, casa de partería, ¿cierto? Productos alrededor de plantas, como una organización que yo no había visto en otros procesos indígenas, y de la cual pues yo creo que también podemos mucho que aprender también ahí. Yo siento que también por ese lado viene también un trabajo muy fuerte en ese proceso de paz, de empezar a leer más el territorio, a conocer y a comprender y a salir más hacia allá. Y no solo ir allá como salíamos en la conciencia de hace unos años del investigador que va como a tomar todo, sino como a co-crear y a participar en un proceso donde sea de ida y vuelta y donde, porque también hay también mucho desencanto a veces cuando se hace trabajo de campo, porque parece que la universidad se encargó también de generar unos procesos que perdieron las comunidades la confianza en las instituciones. Y yo siento que pues no podemos, pues siento que ahí hay una línea también de trabajo muy bonita que se puede empezar también a plantear, eh, ahorita, pues en estos tiempos que, pues por lo menos a mí me dan ciertas esperanzas, esto de potencia mundial de la vida. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ves tú esa potencia mundial de la vida y cómo podríamos seguir ahí en ese ejercicio como ciudadanos a complementar eso? Porque eso de poner en la plaza y en el discurso público la dignidad, la potencia mundial de la vida, el agua, para mí eso uf, me recoge mucho y me da una esperanza tan grande, tanta esperanza que mira, ya estamos hablando juntos otra vez de nuevo. Eso es una esperanza de reconectar otra vez los hilos y volver a... ¿Cómo ves tú eso de esa potencia mundial de la vida? Hablemos un poquito para redondear nuestra conversa porque salgo en 20 minuticos. Sí, pues sin duda, esto es como, bueno, voy a tomar los dos otros puntos que mencionaste antes. Eh, Apostarle a esas, para mí son palabrotas, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Potencia mundial de la vida. O sea, es como, ¿no? Un ¡Wow! mantra. Yo creo que a mí lo primero, cuando lo escuché por primera vez, dije, eh, esto es darse cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Cuando nos demos cuenta de que eso somos, seremos, ¿sí? Eh, pero no nos damos cuenta. Y entonces había una metáfora tan bonita que decía, que nos dijo Gustavo Wilches, que es un maestro adorado para mí también, eh, que decía, eh, no, los irrenunciables, ¿no? No podemos volvernos pobres siendo ricos, ¿no? ¿Cómo es posible? Decía, es como si vendiéramos los riñones para comprarnos un aparato de diálisis, ¿no? Es tan claro y tan contundente, ¿sabes? Entonces, no es volvernos una potencia mundial de la vida, es que lo somos por todas las condiciones que hay en este territorio, porque no nos damos cuenta es que no los reconocemos, no los honramos, no los escuchamos, vienen las universidades a usurpar el conocimiento sagrado, a interpretarlo de una manera irresponsable, ¿no? Y degradamos la vida y los recursos y la salud, ¿no? La salud en su máxima expresión animal, ambiental, humana, pues, de todos los seres, eh, sin darnos cuenta, ¿ves? Entonces,
podemos también, em, digamos, en el caso de las mujeres, con esta cuestión del feminismo, cuando las feministas se dan cuenta que los excesos o la intensidad se vuelve solo una lucha de poder, ¿sabes? Entran en las lógicas por las que estaban toda la historia, ¿no? Luchando en contra, pues, ¿no? Y entonces yo siempre soy muy empática con las reivindicaciones, ¿no? Y su discurso, pero también siempre como ayudando a que cuidadosamente se den cuenta que en el momento en el que se vuelven entonces las victimarias, y ya no solo las víctimas, pues no estamos haciendo lo que pensábamos que era lo que había que hacer, ¿no? Y nos volvemos, nos metemos en ese círculo vicioso, en ese bucle, pues, donde así sea un hombre o sea una mujer, terminamos en la misma vaina, ¿sí? Enfrentándonos, confrontándonos, maltratándonos. Entonces, en esa cuestión del feminismo o de las nuevas masculinidades, todo eso son despertares, son darse cuenta. El hombre que se da cuenta de que le dijeron que no podía llorar y se lo puede permitir en otro contexto, con otras personas, haciendo trabajo con él mismo, se libera y lo entendió y ya está. Pero no necesita irse la restregada del papá, ¿ves? ¿Qué sé yo? No sé, ¿sí? Eh, y creo que este país necesita hacer experiencias donde pueda experimentar lo que es esa paz interior, ¿ves? Porque muchos no las conocemos, no sabemos qué es eso. No es la paz de esa de los acuerdos, eso es muy técnico, es muy instrumental, ¿sí? Lo tenemos que hacer. Pero, y te lo digo porque lo viví y termino con eso, una vez estuve haciendo un trekking por los Himalayas y eso empieza en Nepal, ¿no? Y aparte, pues es muy chistoso porque yo nunca me lo esperé, pero somos muy parecidos físicamente, entonces ellos pensaban que yo era nepalesa, ¿no? Y como uno cuando está en esos, por allá, pues uno se viste allí también como con ellos, con los pantalones, entonces claramente pasaba por nepalés. Pero a mí lo que más me impresionó de esas personas, ¿sabes? De los nepaleses, era que es un país muy pobre, es un país que tiene también conflicto al interior, pero hay una paz interior en cada persona, Andrés, que no se la puedes quitar. No hay, yo no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero está en la mirada, está en la sonrisa, es, es que la sientes, ¿no? La sientes y no estás en una clase de yoga, la sientes y no si no estás en la cima de la montaña, la sientes ahí en la calle y en el almacén y en cada persona. Y eso a mí me impactó, me dejó, yo dije, esta es la paz que no conocemos en Colombia. Pucha, ¿sí? O qué sé yo, o no recordamos, ¿no? O no nos permitimos, o dejamos que nos la quitaran, ¿no? Pero ahí está, y es la paz que sentimos cuando vamos al río y entramos al agua y llegamos al páramo y respiramos el no, es esa paz. Y perder eso es un suicidio, ¿no? Entonces, ¿ves? La potencia mundial de la vida implica que esa paz interior de honrar la naturaleza, pues, que es la que nos hace, nos da esa vida, esté presente en todos nosotros. Y mira lo importante de eso que estás diciendo, porque en últimas también es como la vitalidad, sentirse vivo. ¿Qué significa la Ajá. vida? Y con ¿Cómo, salud, cómo, ¿sabes? cómo, cómo, cómo Sentirse, estamos nosotros vinculados con esa vida, ¿cierto? ¿Cómo podemos? Hoy yo me hacía una sopita de auyama y a veces como uno abre la auyama y uno dice, uy, qué bonito sería si nosotros también
Y éramos mucho más. Así esta llama me está dando tantas semillas. Si cada ser humano de los 7.500 millones vuelve la reciprocidad como parte de su ejercicio político cotidiano, pues las cosas van a empezar a sentirse muy diferentes, se va a sentir muy chévere todo, donde uno fuera uy, como abundante en semillas, como no escatimar en esas abundancias. Yo siento que esa abundancia está ahí, como tú dices, darnos cuenta de ella sería toda una cuestión que estás acá en el presente, ¿cierto? Estás acá, no hay otro lugar donde pueda estar esa abundancia, sino acá, estamos tú y yo, estamos hablando. Y esa conciencia de la abundancia yo creo que es como parte del arte del ser maestro, como aquel que puede hacerle como parte en ese acompañar al otro y hacerle notar que miren, tienen esa diversidad de cosas por donde pueden empezar a caminar, ¿cierto? Acompañar a ese despertar es algo que me llama mucho la atención y que a veces es también de recordarlo cuando, por ejemplo, cuando damos un abrazo o en las cosas del amor, yo hace poquito también hacíamos unos relatos para recordar un poquito esos momentos donde se pierde el tiempo, el espacio, las nociones, calor, frío, esos momentos donde hay una conexión así muy pura y que no lo veamos como esas experiencias místicas como tan lejanas, sino que muchas veces las hemos tenido y recordarlas ha sido muy bonito y volverlas a escritura y luego volverlas un texto y se vuelve poesía. Ahí es donde vuelvo otra vez, volvemos otra vez a que ese acto de la vitalidad, de esa vitalidad en conexión, pues se vuelve como un pensamiento poético, se va volviendo como poesía. En la descripción de esos besos de cada persona, así sean mundos muy diferentes, yo les decía que eso que está escrito llevémoslo a todas las áreas de la vida, porque salían unas metáforas muy bonitas de intimidad, conexión, las palabras, belleza, y a veces es ahí, en ese recordar, yo creo, en esos momentos cuando nació hijo y te lo pusieron en tus brazos o cuando te brillaron los ojos, como esos momentos ahí son muy claves a la hora también como maestros para que nuestras aulas también puedan no solamente tener pues grandes despliegues a nivel del pensamiento, sino también de la conexión, también del cuerpo. Y yo siento que ahí tenemos un gran reto, porque entonces yo digo, listo, tenemos todo este material de la Comisión de la Verdad. No lo podemos enseñar igualmente como nos enseñaron a nosotros las ciencias sociales, así, ay, ya aprendimos, ya sabemos que la Segunda Guerra Mundial, como un hecho lejano, no, ¿cómo hacemos para que eso realmente, fue pucha, nos transforme? Yo creo que ahí los estados de conciencia, las aulas vivas, todo lo que hemos venido hablando puede dar claves también de cómo vamos a tratar con esa verdad dolorosa, porque eso también he estado reflexionando en estos días también, cómo vamos a empezar nosotros los maestros a integrar también este material pues, que se está creando en el país y que puede ser algo de una verdad que está pasada mucho por el dolor, pero siento que a nivel educativo hay un embrague importante para que eso aterrice y aterrice con creatividad y que aterrice con, con una potencia mundial de la vida, no como para volver otra vez a revictimizar o a la disputa por cuál tiene la verdad, sino como que creo que estratégicamente el nuevo ministro de Educación tiene que empezar a mirar también cómo va a aterrizar eso para que no aterrice solamente con una cátedra de la paz, sino que ahí deberían meterle mucho más como pedagogía, porque me he dado cuenta de que no solo se puede hacer de una cuestión así de memorización o de como nos enseñaron antiguamente. Tiene que ser de otra manera. No lo tengo muy claro, Natalie, pero sí siento que esa verdad dolorosa, yo creo que tiene que haber un poquito de arte, tiene que haber un poquito de ritualidad, tiene que haber un poquito también de conexión, tiene que haber de música, ojalá también, pues yo creo que el arte también puede acompañar esos momentos y lo ha acompañado a las comunidades para resignificar un poco las circunstancias difíciles, las comunidades afro, las comunidades indígenas. Entonces yo sí siento que tiene que venir con arte, con expresión, pero tiene que ver también como con humildad, tiene que haber un mundo de valores que todavía no los tenemos muy encarnados en la cotidianidad y en nuestras familias. Yo también cuando veía todo eso, la Comisión de la Verdad, yo decía, uy, qué bacano sería también las comisiones de la verdad en la familia. A veces en la familia no se habla tampoco con la verdad, nos cuesta mucho en las relaciones tener una relación verdadera y ser sinceros. Entonces, como que para poder como traer eso acá, nos toca que
Y una de las clases se enfocó en eso. Bueno, hablemos de la verdad y nosotros sí somos, y eso es un tema muy espinoso. Me di cuenta en Total. esa clase, Natalie, que la manera como nos relacionamos nosotros con, con el dolor, ¿cierto? O con la verdad, Mm. La es la verdad misma que manera duele. como relacionamos con las cosas que son difíciles, como con las cosas complejas, con difíciles. Y esos son los temas que tenemos nosotros como en la agenda curricular como del futuro, no temas fáciles que el racismo, el sexismo, cambio climático, todos esos temas gruesos, narcotráfico. Ahí Mm. yo creo que en cómo nosotros podemos llevar eso a los contextos de diálogo, ahí hay un arte que todavía yo siento que yo en eso estoy como aprendiendo todavía, mirando a ver cómo es que para no Mm. llegar a abrumar a la gente con demasiado contenido, porque me di cuenta de que la Sí. mejor clase para muchos estudiantes fue donde ellos, por grupos, como conversaron sobre la realidad nacional, puntos de vista, ¿no? Pero también lo hacíamos Mm. con una matriz que fuera integral, de tal manera que no Mm. viéramos solamente el aspecto social de ese problema, sino que miráramos también ese problema, qué dimensiones interiores tiene, dimensiones familiares, comunitarias, estatales, y le dimos la vuelta a los 4 cuadrantes. Y también les proponía que después de haber visto como ese mapa más holístico de ese problema, pues tratáramos de imaginar cómo sería una solución también, qué haríamos en el interior, qué haríamos también en nuestros Ujú. comportamientos, los hábitos, qué haríamos en la parte de las visiones de mundo que son tan importantes y qué haríamos también en el campo de lo social. Entonces fue muy bonita la clase porque no solo fue hablar de esos temas gruesos, sino también de que también podríamos empezar a diseñar metodologías o mapas o formas para navegar sobre esos territorios que son difíciles. Y creo que ya la pandemia ya nos puso unos temas muy gruesos y si vienen otros temas Ujú. así, pues los aprendizajes como especie van a ser también cada vez más desafiantes y más Mm. retadores a nivel como existencial, más profundos también. Ya el conocimiento, yo en ese desencanto por el conocimiento solo así como instituido y establecido, también pues el crear esas competencias de diálogo, Natalie, porque acá en Colombia, no sé, yo lo sentí, no tenemos todavía como esas habilidades conversacionales para hablar de puntos de vista diferentes, las familias Ujú. agarradas a veces, y la gente Mm. rechazaba esos temas son como tabú, y esos temas tabúes, curiosamente, son los temas que deben estar en nuestro centro de atención para transformarlos, porque pues si no los podemos hablar es porque hay un trauma, porque ahí hay Ujú. sombra, ahí hay algo que Ujú. no nos cuesta relacionarnos con eso. Entonces vienen temas también mucho de la psicología, también aportarnos también a cómo trabajar con esos temas de trauma histórico, traumas intergeneracionales, cargados por la Ujú. violencia, por las familias mismas tienen sus propios asuntos ahí. Y bueno, también lo hace uno como docente también. Y viendo otra vez a conectar este último punto, bueno, entonces si es la vitalidad, mira muy curiosamente, la Organización Mundial de la Salud viene hablando que la depresión viene en auge, ¿cierto? Viene en alza, los problemas de salud mental. Curiosamente, la ausencia de vitalidad, de estar deprimido es no estar como con un sentido Con de ganas de vitalidad vivir. y de conexión profunda. Entonces, muy curiosamente se nos está olvidando que es el ser vivo y el estar vivo y no sé, tengo yo una intuición. Las tecnologías pues nos pueden ayudar en esto como de conversar y todo esto y co-crear, pero yo siento que hay una gran responsabilidad también a esa pérdida de la vitalidad de la conversación, incluso las facilidades y el peaje tan alto que pagamos a veces solo por conectarnos a internet o las redes sociales, como que no están ayudando como a que esa democracia se profundice. ¿Tú cómo ves eso como para cerrar nuestro encuentro? Una última reflexión. Seguiremos hablando pues en otros momentos, pero muy chévere. Sí. Em, pues mira, vuelvo a eso, una de las prácticas de bienestar es meditar, ¿no? Mm, Y cuando uno medita debe estar enfocado. Invita a la mente a que se enfoque, ¿sí? En algo o en lo que se necesite que se enfoque. mm, Cuando estamos conectados constantemente, no estamos enfocados en una sola cosa, sino que la mente comienza a mirar de un lado para el otro y tratando de focalizar en todas las direcciones. Entonces ahí se vuelven casi distracciones para ella, ¿no? Y por eso
No es una habilidad poder hablar contigo y tener 2 reuniones al mismo tiempo y estar escribiendo un documento. Claro. Ese, en realidad para mí es una, eh, pues te vuelves, te repartes en varios escenarios, pero plenamente donde estás, ¿no? Ujú. Y creo que entonces eh, lo importante en esto de reflexión que haces sobre la verdad, porque aquí en el Putumayo, pues de nuevo es un territorio tocado por toda esa verdad dolorosa. Mm. Eh, Creo que lo que hemos pensado para acompañar procesos de precisamente desde la pedagogía, cómo llevar esta historia, es trayendo a los protagonistas, ¿no? Como que podemos volvernos interlocutores o intermediarios de la información, o podemos realmente, pues, ¿sabes? Reconocerlos y claramente que sean ellos los maestros, porque creo que ellos son los Genial. que están, ¿sabes? Enseñándonos a ver eso que no vimos durante tantos años. Entonces, yo digamos que le apostaría a ese tipo de ejercicios, sabiendo en todo caso que efectivamente hay que ser muy creativos para que no Ya. se vuelva un monólogo, sino una oportunidad de desaprender esa historia formateada que recibimos por tantos años Mm. y darnos cuenta, esa será mi frase de este encuentro, y darnos cuenta de lo que no se puede volver a permitir en el país. Bueno, Natalie, una Ya, última cosita que te tenía. ¿Allá se hace el Festival del Perdón o algo del perdón en Putumayo? ¿Cómo sí, es esa, en esa el Alto, experiencia? He tenido como en mucho esa Sibundoy. curiosidad por ese encuentro. ¿Qué pasa ahí? Como para... Es muy lindo porque pues cada año lo hacen. Bueno, siempre un poco es algo paradójico al mismo tiempo porque es una costumbre realmente indígena, ¿sí? Tiene un sentido hermosísimo de ese día todos se perdonan, todos se perdonan. Y la gente a veces, entonces la gente escribe eh, lo que quiere perdonar y hace su ritual o le escribe a la persona que necesita que lo perdone y va a la puerta de la casa y le entrega la hojita. Bueno, en fin, hay un montón de como de, viste, de gestos, de gestos amorosos, conscientes de, y entonces ese día todo el mundo se perdona todo lo que sea y se abrazan y es desde la alegría y desde la celebración. Pero lo paradójico es que, claro, hablando con los indígenas, preguntándole este año, les decía, ¿y la iglesia les ha pedido perdón a ustedes? Porque en ese festival la iglesia católica se junta, ¿no? Aprovecha y hace la misa y no sé qué, pero no ha pasado, ¿viste? Entonces mira la mentira, ¿no? Esa verdad media, esa conciencia fragmentada en donde acompaño y hago parte del ritual, pero pues ese perdón jamás va a llegar, ¿sí? Pues ese pedir perdón a estas poblaciones, pues no, ¿sí? Y es entonces lo que decías tú de las familias, ¿no? Esos tabúes hay que uno no los toca, pues como para no dañar el ambiente, pero hay unas cosas, eso es lo que hay que ahondar, ¿no? Como esos afectos y desafectos, esos silencios allí, ese dejar Mm. así, deje así. Mm. Es como eso que nos permitimos, esas restricciones que nos permitimos, son las que envenenan finalmente el cuerpo, ¿no? Mm. Y el yoga de las emociones, que no hablé de eso para decirte, trabaja en eso y aquí con las poblaciones es lo que hacemos. Se, sí, no es la performance de la postura, sino que cada postura, eso no se sabe mucho en el mundo occidental con el yoga, pero cada postura tiene una intención muy clara. Intención biomecánica, intenciones de energías que circulan de cierta manera, pero la intención es permitir escuchar eso que el corazón necesita decirte y que te has olvidado y no te das cuenta. Y Mm. cada postura tiene esa apertura, ¿no? Para escuchar y darse cuenta.
Entonces eso hacemos y es bonito porque la gente se lo permite y se da cuenta de, pues, de eso que no se ha permitido vivir o decir o perdonar, Mm, por ejemplo, para estar mejor. ¿M? Entonces, ese tipo de cosas, sí, las hay que permitírselo, no hay que imponerlo como una mm, cátedra, así no funciona. sí. La y cuando viste esa frase tan usada, pero tan pertinente, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces, ya está, ¿sí? Mm. Ya está, no hay que preocuparse por eso. Bueno, Natalie, me encantó hablar contigo, muy amena la conversación, qué chévere saber de Sí. ti, de tus pasos por allá en el sur de Colombia, qué alegría podernos luego visitar por allá, si voy Sí, por por allá por favor, Mocoa, te llamo muy para que nos bienvenido. veamos, una alegría total y qué chévere, o cuando vengas también por Bogotá, pues bienvenida por estos lugares y seguimos en la construcción, esto es una vaina. Súper. Esto es un juego que estamos haciendo y vamos a ver cómo va evolucionando y yo te voy contando. Me Esta vas sería contando, ya por como la favor. 44 episodio de esta serie larga que estamos Wow. haciendo y bueno, una ¿En alegría, serio es pues el 44? creo que es 4-4, sí. Ah, bueno, esos son los años que voy a cumplir, así que chévere. Ah, sí, Sí. pues Muy es una bien, muy bien. alegría y bueno, qué chévere verte. Mm. Bueno, no, lo mismo.